Lo que vamos a hablar hoy es acerca de cómo convertirnos en agentes del reino, cómo poder ser operadores del reino de Dios. Esto lo saqué del manual de Ken Fish, una de las partes, varias partes de este manual, pero no utilicé todos los puntos que él explica. Parte de los milagros o cosas sobrenaturales que vamos viendo los sábados en la iglesia, eso nos va a alimentar muchísimo la fe para seguir predicando el Evangelio del Reino, para seguir experimentando las señales que nos siguen, porque vamos a ver el dedo de Dios sobre la gente o vamos a ver la mano de Dios sobre la gente. Y esto sucede siempre que estamos predicando el Evangelio del Reino. Siempre cuando la raíz o la base del mensaje va enfocada al reino de Dios, siempre va a haber una manifestación sobrenatural. Y eso es algo que venimos estudiando desde hace sesiones pasadas. Ken ha sido mi mentor a lo largo de 10 años. Yo he viajado con él y para él las señales no son negociables. O sea, él cree, y yo lo aprendí, y yo lo leo también, que cuando hay una predicación del Evangelio del Reino siempre hay una manifestación sobrenatural, siempre las señales nos siguen. Y esto más de uno de ustedes lo ha experimentado. Ustedes están dando un mensaje relacionado a el Evangelio del Reino o el Reino de Dios, y la gente empieza a tener alguna experiencia. Uy, estoy teniendo visiones. Uy, el Señor me está tocando. Uy, siento calor en la cabeza. Uy, siento hormigueo en mis manos. ¿Qué es esto? Bueno, esos son parte de las señales que nos siguen al predicar este mensaje. Por ejemplo, la vez pasada, el domingo, Pastor Jorge predicó en la iglesia acerca de liberación. Yo no digo que el reino de Dios sea solo liberación, ¿verdad? Pero él predicó de liberación y empezaron a ver varias personas con necesidad de liberación y empezaron a manifestarse, donde decían, necesito liberación, algo me está pasando, tengo náuseas, me siento que me falta el aire, la garganta se me está cerrando. Entonces son como cosas que suceden cuando Dios quiere traer libertad al cuerpo de una persona. Y así sucesivamente es como yo lo he ido viendo, además de estarlo leyendo en la palabra de Dios. Cada vez que yo hablo del amor de Dios, la gente experimenta el amor de Dios. Cada vez que yo hablo de sanidad, hay siempre alguna sanidad en el salón. Cada vez que yo hablo de liberación, siempre hay algo de liberación en el salón. Siempre que estamos hablando de estas cosas, siempre estamos experimentando lo sobrenatural. Entonces, iniciemos la sesión de hoy. Sería Mateo 10. Aquí es donde Jesús envía a los 12 discípulos. En el versículo 10, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, coma, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, coma. Versículo 3, Felipe y Bartolomé, coma, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, coma, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, coma, Simón el celote y Judas Iscariote el que traicionó. ¿Ven? Aquí vemos claramente cómo esos 12 discípulos Jesús los puso en en esas parejas. Por alguna razón puso a Pedro con Andrés, a Jacobo con Juan, los puso juntos. Jesús envía a esos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entre ningún pueblo de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, y donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudadas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día de juicio del castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. 16. Los envió como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, cuando Jesús inicia la expansión del reino, él había ya declarado el mensaje de que el reino de Dios está cerca. Eso lo podemos ver en Lucas 19, en el capítulo de Marcos 1.15, en Mateo 4.17, en Marcos 3.2. Tenemos todas estas partes donde Jesús estaba lanzando su ministerio y los discípulos estaban con él y hacían lo que él practicaba, hacían lo que él estaba haciendo. Esto es parte del movimiento Viña, hablamos el mismo idioma en ese sentido.
Si usted es del movimiento Viña, usted va a comprender que practicamos la teología del reino. O sea, la práctica de lo que Jesús hacía, nosotros la practicamos. Por eso cada vez que encontramos una descripción de la viña o biografía de John Wimber o cosas relacionadas a la viña en las páginas de Estados Unidos o de otros países, revisamos como lo revisamos la vez pasada, habla de cosas de las obras de Jesús en la práctica de la teología del reino y obviamente la enseñanza. Cuando vemos en Mateo 10, versículo 2, de cómo los 12 discípulos estaban distribuidos en grupitos de 2 en 2 o de 3 en 3, eso es algo también que se utiliza para armar grupos a la hora de equipar a la gente. Por eso es que en este grupo de las 13, el equipo que estamos ahorita en Viña Heredia, yo trato de colocarlo siempre de 2 o de 3 personas en cada grupito. Ya sería algo fuera de lo común que sea solo una persona, pero casi siempre son de 2 en 2 o 3 en 3. Para que, de hecho, les voy a pasar una lista de las personas que van a estar como parte de este ministerio, parte de este grupo, donde se va a colocar a la persona que va a dirigir la oración siempre y la persona que va a acompañar la oración siempre. O sea, la persona que da soporte y la persona que está dirigiendo. Casi siempre la persona que va dirigiendo es la persona que ya llevó todos los entrenamientos de sanidad, liberación, dones espirituales, y la persona que está dando soporte o acompañamiento es la persona que apenas está empezando en estos temas. Volviendo al capítulo 10, versículo 2, aquí vemos la importancia de ministrar en parejas. Nos necesitamos unos a otros. Yo no recomiendo que se ore solo. Tendría que ser algo demasiado típico, pero yo no recomiendo que se ore solo. Siempre en grupitos. Por eso es que yo motivo que a las de 3:30 a 4 haya 30 minutos de café. ¿Para qué? Para que podamos compartir, para que podamos conocernos, que nosotros a la hora de estar ministrando por otros sepamos a quién tenemos a la par, cómo se llama, qué es lo que le gusta, cuáles son sus luchas, cuáles son sus necesidades. Esto es muy importante. Y parte de que nosotros recibamos entrenamiento y podamos practicar, esto nos convierte en personas estratégicas y ágiles. De manera que cuando alguien nos cuenta sus problemas, vamos a tener cierta noción de lo que está pasando y actuar con base a la guía del Espíritu Santo, pero al haber estimulado nuestros sentidos espirituales previamente, durante los sábados, durante los domingos, durante las actividades de la iglesia, que nosotros podamos apoyar a la iglesia cuando hay necesidad de oración, eso va a generar que nosotros nos volvamos más eficaces a la hora de orar por otros. Esto no sustituye obviamente la guía del Espíritu Santo, el entrenamiento, los puntos a seguir, por ejemplo, los 5 pasos para orar por sanidad. John Wimber era muy dado a decir, esos son los pasos. Donde yo fui educada en Global Awakening, siempre nos decían, esta es una forma, pero no significa que sea la única forma. El Espíritu Santo te puede guiar en distintas partes o distintas áreas de la persona en sí, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, para poder direccionar la oración, ya sea a nivel de sanidad física, sanidad emocional o sanidad espiritual. Aquí vemos a Jesús como él conforme iba armando los equipos de oración, ¿verdad? Y él sabía con quién ponía, a quién, ¿verdad? Los capacitaba, practicaba con ellos, les enseñaba, pero también él confiaba. Y decía, ok, usted va con usted, ustedes vayan, echen fuera demonios, vayan donde prediquen prediquen este mensaje del Evangelio del Reino, digan que el reino de Dios está cerca. Todo eso es una estrategia que Jesús armó para la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Y por eso, como hemos hablado en otras sesiones, el reino de Dios viene con guerra. Y por eso es que nos volvemos estrategas para hacer la guerra, pero sabiamente, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero somos operadores de ese reino, somos operadores con mentalidad de guerra, con mentalidad de acción, con mentalidad de agresividad y arrebatamiento del reino de los cielos, de verlo manifiesto donde nosotros estemos. A pesar que nosotros no tenemos armamento en Costa Rica, tal vez en algunos de sus países sí, podemos hablar de la fuerza policial aquí en Costa Rica o en otros países si tienen. Aquí hay un armamento en Costa Rica para ser policía que necesita ganarse la placa de policía pasando ciertas etapas. Y muchas de estas etapas implica entrenamientos, implica prácticas adecuadas para lograr llegar a un punto de condición física o de estrategia a la hora de atacar una escena de delincuencia. Lo que Jesús nos está llamando, si nosotros empezamos simplemente a vivir la vida, el día a día, fácilmente nos podemos llegar a distraer en todo eso que Jesús nos ofrece y nos vamos a salir de esta práctica y de esta intencionalidad. Es algo como sencillo salirse de esto. Nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado.
A veces me enfoco tanto en el trabajo que yo me salgo de esto. Y por eso es que tenemos que estar muy conscientes de que eso tiene que ser muy intencional. Porque si no, cuando nos damos cuenta, estamos trabaje, 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 atendiendo la casa, atendiendo a los hijos, atendiendo a la familia. Y pasaron 1, 2, 3 meses y al final nunca pudimos orar por absolutamente nadie. Sin embargo, cuando Jesús nos llama a hacer esto, es algo profundo, es significativo para nuestras vidas. Por más tengamos que tomar sacrificios, en algunos momentos, si no, diría yo que siempre realmente es involucrarnos y comprometernos en la expansión del reino aquí en la tierra. Por eso es importante que las personas que están en este grupo en Viña Heredia, por esa razón, es que se necesita que estén con las 3C, para que los pastores puedan saber con quién pueden contar con este nivel de compromiso e intencionalidad. Y no quiero que me malentiendan de que yo me refiero a solo los sábados, ¿verdad? Sino que me refiero al día a día del creyente en nuestra vida, en lo que estemos haciendo, las decisiones que tomamos o que tenemos que tomar. Siempre Dios nos llama a que estemos enfocados en el reino de Dios. Y si esto va contrario al enfoque del reino, nos vamos a perder un poco, pero no perder en salvación, ni perder en el amor de Dios. Es perder en la práctica de la expansión del reino, en esa intencionalidad de la expansión del reino, que al final de cuentas es el evangelio del reino de Dios, el cual estamos predicando y proclamando. Además de las posibles diferencias que vamos a tener con otras personas que no están vinculadas con esto. Y evidente el ejemplo, John Wimber, cuando les conté la semana pasada, cómo él fue criticado en un momento de su vida por la radio. Su prestigio cayó por un momento. Le estaban cuestionando su integridad y su carácter. Es posible que eso nos pase a nosotros. Pero John continuaba. Entre más perseguimos esto, nos enfocamos en esto, más lo vamos a ver y vamos a vivirlo más. Ahora, volviendo al mensaje, al versículo 2 del libro de Mateo, capítulo 10, pues estos eran los primeros 12 que fueron operadores del reino de Dios. Debemos de pedirle al Señor la sabiduría y la guía de hacia dónde nos quiere llevar a expandir su reino. Porque aquí podemos ver también cómo Jesús les da instrucciones de no irse entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos. Hay una razón por la cual les dijo esto, sino que dijo vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Entonces es como muy enfocado en la dirección que siempre el Espíritu Santo nos va a dar, que siempre Jesús nos va a dar a través del Espíritu Santo. Jesús es el que nos da las instrucciones. El Señor es el Señor de la iglesia, no nosotros. Dejemos a Dios dirigir. El mensaje es el reino de Dios. Empieza por algún lugar. ¿A dónde nos está dirigiendo, Señor? Ahora, la segunda parte del manual es, Él nos dijo, proclamen el mensaje del reino que está a la mano. El mensaje es el reino de Dios, donde anunciamos al Rey de este reino, Jesús, que es el que reina y el que gobierna. Y esto Ken lo reitera mucho en llegar y decir que el mensaje del reino de Dios, que el mensaje del reino es una declaración de guerra, porque es contra el reino de las tinieblas. Es un mover que avanza y se abre en medio de la oscuridad. Y dependiendo del nivel de entrenamiento y práctica y en el avance que nosotros tengamos, vamos a experimentar esto en distintos niveles. Somos personas del reino con una mentalidad del reino. Estamos viviendo las formas del reino en distintas maneras. Podemos ver en el caso de John Wimber, casi todo lo que hizo de una manera u otra se dio bajo el entendimiento del reino de Dios. Pero más que todo, él trató de vivir lo que predicaba. Modeló su vida acorde a esto, a vivir su vida constantemente, conscientemente, a vivir el reino de Dios como lo leemos en la palabra. En el versículo 8 del capítulo 10 de Mateo, básicamente este es nuestro enfoque. Sanen a los enfermos. Bueno, encontrar oportunidades donde hay personas enfermas y orar por ellas y aplicar esto. No significa que se van a sanar todas, ni siempre, pero nos llama el Señor a orar por enfermos, a sanar enfermos inclusive, es lo que dice, no dice orar por enfermos, dice vaya sanen, es imponer manos, es orar, es de repente con nuestra presencia, como a Pablo le pasaba, o como a John Wimber le pasó, que él ni siquiera haber empezado a orar, ya se sanó la muchacha que estaba en la cama. La otra parte de resucitar a los muertos, eso es algo muy particular que no lo vemos en el día a día, sin embargo tendríamos que tener oportunidades para poder empezar a orar en este sentido. Yo tenía un profesor que en el primer año, por ejemplo, contaba que pudo orar por muchas personas en África, en sus misiones, porque habían recurrentes muertes y él oraba por las personas que iban muriendo, no todas, pero algunas. Eso también lo podemos ver como un ejemplo en Robbie Dawkins. Entonces, si vemos este tema de resurrección de muertos, no es que vamos a ir a un cementerio, porque eso sería otro tipo de reino, sino que son momentos que se pueden prestar para esto. Hay otro muchacho que se llama David Hogan, que él ha resucitado
más de 500 personas. Obviamente ya sabemos que no es la persona, ya sabemos que es el Espíritu Santo a través de la persona. Sin embargo, ese ímpetu, esa intencionalidad de ver el reino en acción en su oración es lo que ha hecho también que este mover de milagros, porque la resurrección de muertos es un milagro, sea dada a través de David Hogan. Obviamente eso trae al reino de Dios en acción en el momento. Es un milagro demasiado espectacular, que lo que pasa es que en una aldea de no creyentes, pues todos vienen a los pies de Cristo luego de esto. Luego viene lo que es la expulsión demoníaca, algo que Ken aprendió de John Wimber trabajando con él, y lo ha visto una y otra vez en su propia vida, es que cuando el nivel de poder empieza a bajar, cuando la presencia del reino comienza a retroceder, lo primero que se desvanece en la vida del pueblo de Dios, la comunidad de Dios, es liberación demoníaca. Y cuando esto pasa, algo está pasando. Jesús dijo en Mateo 12:28, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y eso viene en otras versiones. Lucas 11:20 también dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado el reino de Dios a ustedes. Limpien los que tienen lepra, ese es el otro punto de la descripción que Jesús dice, hagan. Limpien los que tienen lepra. Esto metafóricamente lo podemos entender de que no solo tengamos expectativa en una sanidad física o emocional, sino también en una sanidad social, porque la persona que tenía lepra en ese momento era una persona aislada, que inclusive no podía trabajar, estaba totalmente rechazada de la sociedad. Ken Fish en los últimos 35 años de su vida, o de ministerio más bien, que él ha viajado a distintos países y ha visto muchísima gente sanada, liberada. La vez pasada que estuve con él contó que ha visto ya más de 400 paralíticos levantarse de una silla o de la cama o del suelo, donde no podían caminar. Él aprendió de John Wimber lo siguiente: todo mensaje que él da en cada iglesia va basado y enfocado en el reino de Dios. Todo lo que hemos aprendido siempre va asociado a los mensajes que él da, y esto es a lo que a mí me abrió los ojos hace 3 semanas. Que les comuniqué a ustedes, ¿verdad? Algo me pasó, la panorámica mía cambió, me he vuelto un poco más intencional y hasta intensa, agresiva con este tema, porque ahora ya comprendo que no es suficiente con saber cómo orar por enfermos, cómo entender la expulsión demoníaca, no es suficiente con cómo entender los dones espirituales, cómo moverme los dones, cuál don tengo, sino que mi mentalidad de prediquen el reino de Dios, que significa echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar de lepra al que tiene lepra y resucitar a los muertos, todo esto va involucrado siempre con acción, no es solamente teoría, ni es solamente lo mismo que ya estamos acostumbrados, porque el mensaje del reino no solo incluye, y eso lo hemos visto una y otra vez, no solo incluye salvación, comprensión, misericordia, amor, ayuda al prójimo, alimentar al pobre, sino también echar fuera demonios, sanar enfermos, ayudar a los que tienen problemas sociales, culturales, ¿verdad? Que tienen una necesidad emocional complicada porque tienen muchas heridas y muchos traumas. Entonces hay una exposición más tangible, o tangible más bien diría yo, no más, sino tangible también, que viene a cerrar o a complementar o a hacer el total del combo. Sin embargo, nosotros hemos visto muchísimo este otro lado, que eso es parte del reino, pero estoy constantemente en estas 8 semanas tirándonos a esta comprensión de esta otra parte, que mi oración es que cada persona que va escuchando estos mensajes del reino puedan tener la revelación de lo que significa el reino de Dios, puedan tener la revelación de lo que significa predicar y proclamar el evangelio del reino y no simplemente predicar un mensaje. Entonces, esto es súper transcultural, o sea, ni siquiera podemos decir, solo en Costa Rica se puede hablar de eso. No, eso se puede hablar en cualquier país, en cualquier idioma, porque simplemente ocupamos un traductor, porque el mensaje es el evangelio del reino. Esto es nuestra base. Ahora, punto número 3, parte del manual, viajemos livianos. Mateo 10:9 dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece lo que le dé su sustento. Con esto yo no estoy diciendo que usted no trabaje, ni tampoco que no nos compremos nada. Ese no es el punto, sino es un tema de adquisición y de afán en el proceso. Cuando nosotros nos enfocamos
simplemente en expandir el reino de Dios, obviamente, haciendo ministerio, donde Dios nos ha puesto como influencias, ya sea mamá, papá, con hijos, en el trabajo, con nuestra familia. Em, el punto es no enfocarnos de manera afanada con estas cosas externas. Y eso aplica cada vez más, de una forma más tangible, cuando nosotros estamos viajando o haciendo misiones de una forma más intencional. Sin embargo, dentro de la iglesia estamos haciendo una misión y es predicar el evangelio también, y es sanar enfermos, y es expulsar demonios, y es sanar a la gente de lepra, o sea, a las personas que tienen problemas sociales, físicos y emocionales. Todas estas prácticas que involucran el reino de Dios es que estamos expandiendo el reino de Dios en la iglesia también. Y conforme vamos a ir saliendo, porque no hemos salido, pero vamos a salir, esto también involucra el reino de Dios. Yo les he contado a ustedes, cuando yo estuve enfocadísima en esto por 3 años en la escuela, Dios me proveyó, y ya comprobé el monto, cerca de $43,000 a lo largo de 3 años. Esto no salió de mi bolsillo, salió del bolsillo de Dios. Entonces, cuando empezamos a viajar ligeros, enfocándonos en expandir el reino de Dios, Dios se encarga en ir acomodando todo. Cuando estamos en esto de expansión del reino, Dios multiplica y Dios hace que nosotros sobrenaturalmente tengamos toda la provisión. Punto 4, la otra es un tema de vivienda. Esto es un tema que yo diría que aplica más cuando ya estemos viajando. Algunos de ustedes tal vez no van a viajar en este momento, pero en un futuro sí. Algunos que son mamás, papás, van a decir, bueno, ahorita yo estoy con mis hijos, sí, pero en un futuro no sabemos si Dios te va a llamar con tus hijos o con un hijo o con una hija a hacer misiones de este tipo. Entonces, de nuevo, no es que tenemos que ir a otro país o a otra nación, ¿verdad? Para poder expandir el reino. Podemos hacernos ya donde estamos. Sin embargo, este tema de vivienda aplica, este cuarto punto aplica particularmente cuando estamos de misión o cuando estamos viajando. Y es no rotar de casa en casa, sino que quedémonos donde la persona que está viviendo en esa casa es de paz. Porque la palabra de Dios dice en Lucas 10, liberen la paz en ese hogar. Si ese hogar se merece que esa paz repose, estará en ese hogar. Si no, se devolverá hacia ustedes y nosotros cambiamos de vivienda. Quinto punto es si la persona no recibe. Recordar que en esto de la expansión del reino siempre vamos a tener a nuestro alrededor aún personas creyentes o dentro de la misma iglesia o de otras iglesias creyentes, ¿verdad? Seguidores de Jesús. Es posible que tengamos personas que no quieren esto, como le pasó a John Wimber con la imagen de la miel, personas que rechacen esta intencionalidad o esta intencionalidad, esta agresividad. Yo soy muy apasionada y soy muy intensa, y conforme voy entendiendo más las cosas del reino me vuelvo más intensa todavía. Probablemente para mucha gente es un poco chocante, para las personas que todavía no han tenido esta revelación completa o mayor de lo que implica expandir el reino de Dios. Yo en lo personal criticaba a la gente que era así como soy yo, porque yo decía, qué persona más necia, solo habla de esto, solo piensa en esto. Y ahora que estoy de este otro lado, ahora ya entiendo, ahora ya puedo decir, wow, con razón él hizo, con razón ella hizo, con razón él dijo, con razón ella dijo. Y eso es algo que vamos a pasar siempre todos, mientras estemos buscando el reino de Dios y que seamos ese instrumento de expansión del reino. Mateo 10:14 dice, si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies. Esto a mí ya me pasó en Estados Unidos. Entré a una casa donde no me recibieron bien. Yo me quedé ahí unos días. Ellos me dijeron que me iban a dar un mes, personas de la iglesia. Y cuando yo entré, en el primer momento que iba ingresando a esa casa, vino a mi mente el pasaje de sacúdense a los pies a donde no lo reciban. Y yo, en esta casa me van a echar o algo va a pasar que me voy a tener que salir. Todo lo que pasó al final, literal, me salí y cuando salí de esa casa me sacudí los pies. Sexto punto, Mateo 10:16 dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Recordemos que en medio de todo, ¿verdad? Personas que pueden estar en contra nuestra por expandir el reino, va a suceder. Ya les he comentado que líderes en mi pasado me confrontaron, me criticaron fuertemente, indicándome que yo lo que creía era incorrecto, pero no devolvamos mal con mal. Eso fue también parte de lo que John Wimber enseñaba en ese momento, cuando él era criticado. Y él decía, si tú mismo te defiendes, Dios va a dejar que te defiendas.
Pero si dejas a Dios defenderte, Él lo hará. ¿Quién prefieres que te defienda, vos o Dios? Entonces de eso debemos de rescatar nosotros y decir, definitivamente si algo así pasa, siempre debemos de recordar que estamos sirviendo para el Padre, para el reino de Dios. Estamos trabajando con Jesús, el Espíritu Santo, y cada respuesta que nosotros demos no puede ser inspirada por el reino de las tinieblas. Cuando John fue criticado, Dios levantó a Jack Deere y a John White, que eran teólogos evangélicos muy reconocidos y públicamente conocidos, y empezaron a defender a John. Entonces debemos de comprender esto, porque la gente puede llegarnos a ver raros, extremistas, fanáticos, no nos entenderán y van a pensar que ya hemos sido ya muy largo en esto. Ya es demasiado la necedad que esta gente o que esta persona tiene con respecto a este tema. Pero nunca debemos defendernos nosotros mismos. Por eso debemos tomarnos muy en serio y cambiar nuestra manera de pensar con el tema del reino de Dios.